dijo que nadar era solo dar vueltas en una alberca? Súmate a la banda acuática donde disfrutamos, aprendemos, nos apoyamos, conversamos y además nadamos. Conduce Ana Paula Segovia, educadora acuática. Ven y únete a nuestra conversación. Programa apoyado por AIDEA. ¡Comenzamos! Oye, Sergio, pues ya aquí hay varios, déjame te acabo de decir quiénes nos saludan. Mira, está Erika Sánchez, dice, saludos Sergio, excelente entrenador de aguas abiertas, instructor de acuafitness. Saludos. En Puebla también, ella está en Puebla, la entreno en Puebla. Ah, mira, también está Alberto Tapia Hernández, dice, saludo profesor Alberto Acuática de Lomas Verdes. Gracias, Alberto. También está Aide Ortega. Gracias, saludos. Una de las súper seguidoras de Y Además Nadamos, de las primeritititititas. Aide. También está Jorge Armando Martínez en Los Verdes de la Ciudad de México. Miriam Alba Rosa también anda por aquí. Luisa Martínez, en fin. También está Carlos Franco, así que dice fuerte abrazo. Gran amigo. Así gran que bueno. Amigo, gran amigo. Sí, yo te puedo decir que he entablado una reciente amistad con él y sí, es un gran amigo. Acabo de estar con él hace unas semanas y le di una capacitación a uno de sus maestros para una niña que yo tenía aquí discapacitada. Se fue a vivir a Mérida, una niña con parálisis cerebral que yo la trabajé 12 años aquí y cuesta trabajo entablar comunicación con ella. Se llama Teresita, ahorita tiene 34 años más o menos, pero no se comunica de ninguna manera más que de manera expresión facial y corporal. Entonces sí es un poquito complicado trabajar y es la única actividad que la niña puede hacer para manejar su reloj biológico, relajación, mejorar su marcha. Y se había quedado sin clases porque su maestro se movió de Mérida y el que capacité anteriormente para trabajarla se queda sin clases y la mamá me dice, profe, urge. Entonces hablé con Carlos, muy lindo Carlos, facilitó 2 maestros, me moví a Mérida, les di una capacitación express de un día para que trabajaran con Teresita. Y bueno, el proyecto está para enero, que inicien a trabajar con ella, porque pues bueno, se metieron ya las vacaciones y bueno, que la niña continúe en sus clases. Oye, así. Pero ¿sabes qué? Qué importante, bueno, qué importante que los maestros se estén capacitando en esta área y ahorita ya desarrollaremos todo el tema de la discapacidad y el agua, pero qué importante que se estén capacitando. 2, qué importante que los directivos, en este caso Carlos Franco, le haya dado la importancia, porque al final, pues uno pensaría, ¿no? Como negocio, ¿no? No, pues es un alumno, voy a capacitar a unos maestros, pues a lo mejor llegan, a lo mejor no, pero ¿no? Y pues no, o sea, fue como de no importa, es una, vamos, ¿no? Y no solo capacito a uno, sino capacito en 2, o sea, está poniendo como la carne al asador y mostrando un compromiso no solo del lado de los maestros, sino como institución, ¿no? Y 3, es padre que puedan hacer este trabajo integral, o sea, tú que tienes la experiencia con esta chica desde hace 12 años, que seguro la conoces perfecto, que entiendes perfecto todo su lenguaje no verbal, ¿no? Exacto. Y no solo la condición, qué padre que les puedas transmitir y que si ellos tienen algún tema, alguna duda de, oye, le quiero poner este ejercicio, oye, me pasó esto en la clase, ¿no? Tengan la posibilidad de acercarse contigo para ir afinando el trabajo y que por supuesto sea mucho más beneficioso para Teresita, ¿no? Así es, digo, yo abierto siempre a la capacitación, digo, he andado por todo México dando pláticas, cursos, talleres, etcétera, a nivel Guatemala, Costa Rica, Colombia, me han invitado en ocasiones a dar las pláticas. Ahorita está en proyecto para enero, febrero, con Carlos Franco precisamente. Lulú va a dar el área de bebés, yo voy a dar el área de discapacidad un fin de semana. Y bueno, está ahí la invitación por la gente del sureste, que esté pendiente cuando Carlos lance la convocatoria. Así como que lo estoy comprometiendo porque Carlos no ha puesto fecha todavía, pero ahorita que nos está oyendo, que se ponga en contacto con Lulú y ya definan para cuándo va a ser. Oye, Carlos, ¿sí? E invítanos a los de la banda acuática, oye.
Así, a mí me encantaría ir para allá, es un tema que me fascina, no solo aprender, sino pues ya saben, el argote que me gusta hacer, que la gente viva un poquito de lo que, de todas estas capacitaciones tan importantes. Así que, Carlos, ya, aquí lo comprometemos. Mándanos fecha. ¡Ah! Así es, que mande fecha, exactamente, que mande fecha, que se ponga de acuerdo con Lulú. Oye, mira, Sergio, ya empezamos un poco directo con el programa, así que yo nada más voy a hacer como para entrar en tema directo. Mira, ya contestó Carlos, dice, ja, 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 ya vamos a hacerla, está dicho y publicado, y claro, bienvenidos a toda la banda acuática. Oh. Bien. Ya, exacto. Así que esperamos ya lo comprometimos. Yo ya me aparté febrero, así que no tengo competencia, no tengo nada, así que ahí nos vemos. Ok, perfecto. Oigan, pues antes de empezar, digamos, como tal el programa, déjenme nada más pedirles ahí, ya saben, el comercial, de si les gusta esta conversación, regálenos likes, me gustas, me encantas, cualquiera de las reacciones que les permita Facebook o desde donde nos estén viendo, compartan el contenido, porque la idea es que este tipo de programas llegue a más y más personas, y pues en este caso, que llegue más gente que se quiera capacitar en el área de discapacidad y agua, y por otro lado también que más gente se anime a llevar a sus hijos o ellos mismos se animen a ir al agua, porque de verdad los beneficios son bien, bien bonitos y ahorita los vamos a platicar con Sergio. Oigan, y para quienes no conocen a Sergio, que ya vi que hay muchos como de casa, pero déjenme contarles un poquito. Él es el actual presidente de la Organización Mexicana de Educación Especial Acuática. También es director y profesor en la Escuela de Natación Acuática Sergio Chávez, maestro de natación con más de 40 años de experiencia. Y Sergio, más de 20, ¿no? Dedicado a la discapacidad, ¿cierto? Sí, así es. Más de 20. También es nadador de aguas abiertas, instructor de aquafitness, de si mi memoria no me falla, desde el 99. Y no solo eso, sino un gran ponente internacional. Así que, Sergio, muchísimas gracias por estar aquí y por dedicarnos a este espacio y compartir con nosotros. Con mucho gusto, Ana Paula, aquí estamos, compartiendo todos los conocimientos y tratando de que más gente trabaje con la discapacidad, que no es fácil, te voy a decir, pero tratamos de contagiar a las personas, a los maestros, a los instructores, que les nazca esa empatía con los niños discapacitados y aprendan sobre todo y se preparen para que tengan mejores resultados. Así es, Sergio. Oye, tú ya has visto los programas, me consta, así que ya sabes que antes de entrar en tema, tengo 2 preguntas como clave con las que me gusta arrancar. Así que la primera es, ¿quién es Sergio Chávez y cómo te definirías? Sergio Chávez es una persona súper activa, que anda en todo lo que puede representar comunicación con la gente, con los deportistas, hacer equipo, liderar jóvenes, aconsejar jóvenes y adultos igual, a los másters, siempre abierto a recibir comentarios, consejos y a compartirlos también, ¿sí? Oye, y cuéntame un poquito, ¿qué significa para ti el agua? El agua significa todo. O sea, todo en cuanto yo tengo aquí un tiempo libre, yo me voy a la playa. Así de fácil. O sea, 2 días, 3 días, mi COVID me lo fui a pasar a la playa. Claro. Allá estuve en retiro en la playa. El agua yo siempre he estado en la orilla de la alberca, aún siendo el director. Normalmente yo estoy siempre en las clases a la orilla de la alberca o adentro o afuera. Pero no soy un director de oficina, definitivamente. Soy un director de alberca. Siempre en contacto con la gente y metido en las clases. Es lo que nos gusta. 33 años con la acuática. Wow. Es una escuela semiolímpica con una alberca anexa de 4x4, donde se trabajan las terapias, donde se trabajan los bebés. Cuando pusimos el programa de bebés, hasta que me certifiqué, abrimos la alberca de bebés, invité a Lulú aquí a Villahermosa, en el auditorio del Seguro Social, invité a los pediatras, a las mamás embarazadas, mamás con bebés, y dar a conocer este programa aquí en Villahermosa. Esto fue hace 20 años más o menos, ¿sí? Okay. Y así es la manera. Yo no he trabajado hasta no estar certificado en las distintas áreas en los servicios que damos.
¿sí? Claro. Para que también nadie me llegue a contar de que esto se hace así o se hace asado. Entonces, pues realmente no es por presumir, pero pues todos los niveles que he ido cubriendo han sido por necesidad de dar un mejor servicio en la escuela. Así es, así es. Oye, Sergio, ¿y cómo llegas a, cómo llegas al agua? Y dos, ¿en qué momento o qué sucede que decides volverte un profesional del agua? Bueno, somos 7 hermanos. Ajá. Yo soy el cuarto. Mi papá, cuando estábamos chicos, realmente nos enseñó a nadar en un río. En un río, él era ingeniero civil, construyó muchos puentes en muchos lugares. Y aquí sobre el río Grijalva construyó un puente y en verano nos íbamos al campamento con él a vivir unos días y ahí nos tiraba al río con unos salvavidas que existían, que eran de lona y tenían un tapón de hule, entonces nos aflojaba el tapón y pues empezábamos a hundirnos y teníamos que empezar a nadar, o a la antigüita nos aventaba y nos tenían que ir a buscar ahí entre el zarzal, ahí en el agua, o sea, un poco terapéutico esto y poco profesional, pero bueno, era lo que existía y lo que nos dieron, y era como sobrevivencia de los europeos que tiran a los bebés ahora y tienen que sobrevivir, ¿no? Pero bueno, se forma un equipo y desde los 4 o 5 años que yo me acuerde no he dejado de nadar hasta el día de hoy, porque nadábamos 3 horas diarias. Mi papá, a fin de cuentas, nos entrenó hasta los 18 años y él nos llevó a prenacionales, nacionales, un poquito de aguas abiertas en Ciudad del Carmen cuando todavía no existía el puente. Yo tenía 12, 13, 14 años y nadábamos 5 kilómetros. De Zacatá a Playa Norte, no era ahorita como es el cruce del Delfín, que son 3,800 que vas costeando el puente. Ajá. No había puente, estaba La Panga, entonces eran 5 kilómetros hasta la zona naval. Sí. Bueno, así fue la experiencia de nadador. Y pues viendo esa parte pedagógica de la enseñanza que no estaba de acuerdo yo, cómo nos habían enseñado a nosotros, yo me acuerdo que desde la secundaria ya traía un proyecto ahí de poner una escuela de natación. ¿Sí? Entonces, estando en carrera, primer año de carrera, yo soy licenciado en Administración de Empresas, me voy a México a esta compañía Larware, a nivel comercial, y pido un presupuesto para una alberca de 20 metros por 6 metros. En aquellos entonces, que eran miles de pesos, costaba 5 millones de pesos hacerla. Obviamente que no tenía el dinero, ¿sí? Sí, claro. Entonces, pero bueno, era un proyecto de vida que yo traía. Termino la carrera, me invitan de gerente en el Club Campestre, por la relación con el deporte siempre. Yo empecé a dar clases a los 17, 18 años en el INPI, que era el Instituto de la Protección a la Infancia, cuando era López Portillo presidente. Este programa era a nivel nacional, los cursos de verano. Y bueno, éramos jóvenes que nadábamos todavía y pues no había muchos maestros de natación y había mucha demanda de niños, 100, 200 niños de curso de verano. Claro. Y los 4 hermanos grandes nos invitaban a dar los cursos de verano de lo que era natación y nos daban unos grupos enormes, nosotros muy jóvenes con una gran responsabilidad. Y bueno, ahí se fue definiendo el carácter para ser un maestro de natación y aprendimos junto con esos grupos la experiencia de nosotros de haber nadado y bueno, ahora nos tocaba transmitir esos conocimientos a los niños desde cero, ¿sí? Entonces, bueno, te vas organizando y vas como haciendo un programa y bueno, cuando ya me toca poner la escuela de natación, que fue a los 30 años, me caso, a mi esposa le encanta el proyecto y entre los dos, en un terreno de ella, hacemos la acuática Sergio Chávez. La gente muy contenta de que se haya establecido y fue un boom. En Monterrey me hicieron los comerciales, ahí los tengo grabados todavía, así de... Y llega a Villahermosa la acuática Sergio Chávez y la música muy profesional, todo eran unos cassettes que me mandaron y se llevaron a la radio. Y digo, la verdad que fue algo muy bonito para Villahermosa porque en lugar de invertir en un antro, en un centro, que es lo que la gente normalmente busca, el dinero fácil, pues yo preocupado por el deporte, ¿no? Entonces, bueno, fue toda
Fui a la SED, por ejemplo, al preguntar si yo tenía que pegarme a algún programa de natación para poder abrir la escuela. No existía nada, ni actualmente existe tampoco. Fui a salud y pregunté si necesitaba yo tener algunas cuestiones de salud para la escuela de natación. Ni sabían lo que era una escuela de natación, no existían casi las escuelas de natación. Sí. Entonces yo en el 89 me voy a Huastepec a un congreso donde me encuentro con Armando Sánchez, donde estaba Nelson Vargas. Todavía estaba yo por abrir la alberca, porque esto fue junio, creo yo, abría en septiembre de ese año, en el 89. Y bueno, pues gran experiencia, Nelson Vargas con sus consejos siempre, que nos conocía desde que habíamos estado en nacionales compitiendo. El último fue en Zacatecas, donde él nos abogó por nosotros, porque quedamos en tercer lugar en un relevo los 4 hermanos, en un relevo libre, y yo me tiré a felicitar a los hermanos antes de que terminaran todos, y era descalificación. Pero él abogó que porque veníamos de Villahermosa y éramos hermanos y que no se valía, entonces no nos descalificaron y nos dieron el tercer lugar en ese nacional. Creo que fue el último que fuimos como hermanos, ya porque ya ahí pues ya entraron las carreras profesionales de los demás, y pues ya cada quien tomaba su rumbo, y fue el último nacional que como hermanos fuimos a competir, representando a Tabasco. Wow. ¿Sí? Y bueno, ya nace la Acuática Sergio Chávez, con 9 programas de enseñanza respaldados en clases de 8 clases al mes, para hacer unas evaluaciones semestrales y llevar algo serio como escuela de natación, ofrecerle a la sociedad una garantía de que te íbamos a hacer una evaluación a tus niños. Y si tú metías a un niño de 3 años, que era la primera evaluación donde se daban los fundamentos de la natación, lo que es inmersión, bucitos, pataleo, flotación, clavados, etcétera, etcétera, para pasar al nivel 2, que era renacuajos el 1 y sardinas el siguiente. En un semestre lo cubrías, entonces ya entrabas de 3,5, 4 años al nivel 2, por ejemplo. Pero bueno, los niños que terminaban los 9 programas y entraban de 3, pues terminaban ya de 7, 8 años, porque eran semestrales, y ya salían de la acuática o se quedaban ya en el equipo de la acuática, pero se los peleaban en cualquier equipo, porque eran niños que salían nadando los 4 estilos: salidas, toques, vueltas. O sea, y era un mini nadador para la categoría infantil, ahí empezarlo a entrenar directamente. Ya no tenías que enseñarle nada, porque los niveles están muy bien definidos y muy bien respaldados con las clases. Claro. Y hasta el día de hoy, pues bueno, sigue esos programas en la Acuática Sergio Chávez aquí. La sociedad la aceptó muy bien, es una referencia aquí en Villahermosa, todo el mundo la conoce, y bueno, gracias a eso pues seguimos actualmente activos. Yo empiezo a los 50 años a nadar por la libre, se llamaba, porque dije, a los 50 años quiero hacer algo distinto que no haya hecho nunca en mi vida. Y vi la invitación, y fue para mayo. Yo en agosto cumplía 50 años y fue mi primer cruce, que se llamaba Por la Libre, que de hecho fue de la salida ahí de Playa Caracol y fue a Garrafón, no fue a donde normalmente se llega, fue al balneario de la Playa Garrafón, que es un lugar recreativo muy bonito, ¿sí? Entonces de ahí seguí, pues yo fui solo, en ese entonces nadie aquí en Villahermosa nadaba aguas abiertas ni nada. Regresé y empiezo a contagiar a mis alumnos. Voy el siguiente año también solo otra vez, y ven que me va bien y buenos resultados, segundos lugares, terceros lugares. Digo, no es por presumir, pero sí, bien. Y empiezo a entrenar hasta que llevé cerca de 25 nadadores al cruce. Todos terminando, hacemos una sesión de inicio donde presento el macro ciclo del entrenamiento, donde se les presenta la flora, la fauna que van a ver, para que no vayan a enterarse de qué van a ver en el evento, ¿no? Entonces es todo un proceso. Los llevo aquí cerca a la playa, a Miramar, que está a 50 kilómetros, a entrenar 2, 3 veces antes del cruce. A cómo esté el mar, si está feo los meto, porque no sabemos el día del cruce cómo nos va a tocar. Claro. Sí, entonces, bueno, que experimenten todo. Si está feo, que vean que está feo el mar también, no siempre va a estar planito y bonito, hasta que de repente suspenden los eventos, ¿no? Por tan mal tiempo que hay.
Claro, pero sí es bien importante, ¿no? Que tú como yo todavía no llego a esos niveles, pero oigo a mis compañeros ya súper experimentados que dicen, no, mira, pues yo desde que vi las nubes de no sé qué forma o el oleaje de no sé qué, ya sabía que iba a estar súper fuerte. O sea, yo todavía no entiendo, ¿no? Yo nomás veo como nublado o no, o digamos como cuando es muy evidente, pero veo a o sea, los que ya son todos unos lobos de mar y sí pueden ir identificando qué tan difícil o qué tan fácil puede ser un nado o incluso como qué cosas se pueden encontrar, ¿no? A lo largo de... Eso, pero es bueno prevenir a la gente de qué es lo que van a ver, porque de repente ves un pescado que no conoce y dices, ¿será que me va a morder? ¿Será que no? O sea, explicarle cuál es la barracuda, qué come, cuál es un jurel, qué es Claro, van a ver tortugas comiendo, te van a rozar plantas que son un poquito como venenosas del mar y te dan un poquito de comezón, o que no te vaya a agarrar la pulga de mar, que es así, se les meten los trajes de baño a las mujeres y les pican horrible y es terrible, ¿no? Pero bueno, todas esas cosas que vayan preparados a lo que puede pasar, si te vas a hidratar, que te des el tiempo de hacerlo, saber cómo te hidratas en una competencia de aguas abiertas, que te van a tirar una botella, la tienes que abrir, tomarla, cerrar, regresarla. O sea, el evento ya lo hicieron en la tierra, ¿sí? sí, Les presento cuando llega ya cerca de la isla, donde ves unas olitas blancas en el fondo y parece que no avanzas, porque todo es igualito en el fondo del mar, ahí blanco, todo blanco, 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 y parece que estás nadando y no avanzas, y es una desesperación porque claro, no avanzas, o sea, sientes que no avanzas porque ves lo mismo, ¿sí? claro. Entonces, si ves una raya ahí abajo, no te va a hacer nada, ella está en su ambiente, tú vas arriba y ella está abajo, no va a subir a picarte, o sea, muchas cuestiones que den seguridad a la gente, sobre todo, que estén Así es. enteradas de todo lo que pueden ver y sentir. Inclusive, un Sí. año invité a un psicólogo deportivo a darle plática a mi grupo, porque el temor nunca desaparece. Ni yo, que he hecho 8 veces el cruce y estuve en España nadando en el Mediterráneo, en el Mundial del Ocean, y ahí en Benidorm, siempre sientes miedo. O sea, eso de que por hacerlo tanto tiempo, siempre sientes miedo. Y ahorita a lo mejor mis alumnos que me están viendo se van a reír porque están nerviosos. No, yo no, claro que lo estoy, pero no los puedo contagiar. Claro. ¿Sí? O sea, yo soy el maestro y nado con ellos además. O sea, soy el maestro, pongo el entrenamiento, entreno con ellos también y nado con ellos la prueba. Y llego y los espero en la orilla hasta que salga el último. ¿Sí? Claro. Entonces, manejar todas esas situaciones, pedirle permiso al mar antes de entrar, hacer equipo, rezar con ellos antes de entrar. Y cuando fue la parte de la psicología deportiva, no creas que me funcionó mucho. No creas, la gente siguió sintiendo miedo, se paralizaron ahí por la prueba, etcétera. Y para el otro evento pedí una sesión de ángeles con una terapista angelical y nos Ándale. dio una sesión tan bonita para el grupo que ella nos enseñó que el arcángel San Miguel es el que nos apoya en situaciones difíciles. Cuando eres creyente, tienes fe, pues Claro. digo, cada quien su religión y es libre del que quiera, ¿no? Pero nos funcionó excelentemente bien, porque cuando la gente se sintió con miedo, cansados, que digo, después del kilómetro 7, 8 ya vas, pero ya quemándote, ya quieres llegar, invocaron al arcángel San Miguel y sintieron cómo llegó esa vibra positiva, terminaron y cuando regresamos de los eventos hago algo que se llama el testimonial de los nadadores, donde pasamos sus fotos de cada nadador y cada quien da su testimonio de qué fue lo que vivió. Wow. Y invitamos a más gente que quiera hacerlo y que escuchen los diferentes comentarios de cada persona, porque cada quien vive distintas experiencias. Claro. Y eso es bien importante, escuchar a los compañeros, el compartir su experiencia. O sea, eso es súper importante. Y Claro. que te reconozcan en público y no, o sea, no es que escondas nada. Cada quien tiene distinta currícula de vida y cada quien mide sus miedos desde distintas bases. Una gente que ya se estuvo ahogando y va al cruce va a medir su miedo muy distinto a alguien que aprendió a nadar normal y no tiene ningún miedo. Sí. ¿Sí? Entonces, ahí te das cuenta
cómo el ser humano es muy sensible en ese aspecto. No puedes hacer un solo carril y decir, todos vamos a sentir lo mismo y vamos a ir igual. No, todos somos distintos, pensamos distintos, vemos distintas las cosas. Porque tenemos esa capacidad racional y cada quien es distinto. Oye, a mí la primera vez que me metí al mar, que me pasó todo eso, el ataque de ansiedad y tal, lo chistoso es que yo hasta la fecha sigo diciendo que no le tengo miedo al mar. No me da miedo. Ok. Según yo, ¿no? Según yo. Pero me dio el ataque de ansiedad, ¿no? Entonces, ahí yo como psicóloga... Hay que manejarlo. Revisa tus cosas, ¿no? Pero independientemente de eso, o sea, al final siempre, o sea, un poco lo que creo que sucede en las aguas abiertas es que aunque te conozcas el mar de Pea, o sea, perfecto, o sea, es algo que hagas siempre. Yo, por ejemplo, que voy a las estacas relativamente seguido, nunca es igual. El agua se siente distinta, te encuentras más o menos personas, te encuentras más o menos animalitos, no sé, el sargazo, las olas, etcétera, ¿no? Entonces, al final, que también es creo que lo que engancha, que siempre es una experiencia nueva, aunque sea en el mismo espacio, nunca vas a vivir lo mismo. Entonces, creo que también esa sensación de incertidumbre, ¿no? Ahora sí me va a salir la ballena o no, se va a poner feo el mar más adelante o no, o yo te decía, yo como, pues no sé qué me va a pasar, pero como es mi personalidad, justo el no saber qué me va a pasar, para mí yo creo que fue lo que desató la ansiedad, ¿no? De todo o sea, exacto, no sé si va a haber un animal, no va a haber un animal, si voy a ver o no voy a ver, había muchas cosas a las que yo no estaba preparada, ¿no? Y entonces para mí eso yo creo que fue lo que me desató la ansiedad, que no lo viví como miedo, pero fue horrible. No, sí, definitivamente. Y vas creciendo y entre más años vas estando en esto de aguas abiertas, pues vas madurando y vas manejando mejor tu entrenamiento, vas sintiendo mejor cómo te deslizas en el agua y todo eso te da seguridad. Digo, el trabajo de nosotros entrenadores es afinar a los nadadores a nadar con menos esfuerzo y desplazarse mejor. Porque si tú ves un nadador que le cuesta mucho trabajo avanzar y en un 25 metros hace 25 ciclos de brazada, obviamente lo tienes que corregir, no lo puedes llevar a nadar así porque no te va a rendir con ese desgaste físico, ¿sí? Entonces sí tenemos mucha responsabilidad también de cómo es el resultado de los nadadores si no afinamos a nuestros nadadores para aguas abiertas. Y no todos los nadadores son para aguas abiertas. Un velocista difícilmente lo llevas a aguas abiertas porque tiene otro ritmo de nada, otra zancada de brazada, otro tipo de jalón. Sí tienes que modificar tu estilo un poquito a aguas abiertas, más cuando se pica el mar, tienes que levantar más los hombros, más los brazos, respirar volteando más la cabeza, saber respirar para los dos lados, si no como un cayuco te vas del lado derecho nada más y respiras de un lado. Entonces tienes realmente que saber enseñar a nadar aguas abiertas. Correcto. Oye, Sergio, pues ya yo sabía que este team iba a salir. ¿Verdad? Me encanta que haya salido. Pero quisiera que nos enfocáramos un poco a tu super expertise sobre la discapacidad y que nos contaras un poco cómo llegaste a la discapacidad y al agua. Mira, yo era un niño y en un rancho que tenían mis papás, había una niña con parálisis cerebral infantil. Es una niña espástica, digo, la parálisis cerebral puede haber flácidos, espásticos, sin tono muscular, pero en esta niña era espástica, piernas, brazos, no hablaba, y la trajeron a la casa a vivir un tiempo para llevarla a rehabilitación. Y la verdad que sí, de niños impacta ver a estas personas si no tienes un conocimiento de por qué la razón de su condición física. Entonces sí les sacábamos la vuelta a los hermanos, porque pues sí nos impactaba verla, ¿sí? Claro. Pues que la niña no controlaba, no caminaba, usaba pañal, se babeaba, no entendíamos qué pasaba con esto. Ese fue mi primer conocimiento de discapacidad, ¿sí? Pero bueno, ahí quedó y yo seguí mi vida de nadador y
A los 3 años, 4 años de haber abierto la acuática, yo ya traía experiencia de muchos años de clases, de dar clases, llega Adriana Priego Sagún de México, de la Ciudad de México, con su niño en brazos de 2 años que se llama Orbelín Priego, que es un niño que ahorita debe tener 30 años, 35 años por ahí. Y me dice, profe, vengo de la Ciudad de México y me recomendaron la natación para mi niño. Claro, yo veo al niño espástico en brazos, muy delgadito el niño, con una mirada perdida, de eso de que te impacta ver la condición del niño. Y yo, pues muy franco, no rechacé el no ofrecer la clase. Se me hace como un poco inhumano el no dar un servicio si tienes, no la capacidad, pero sí abrirte a ayudar a la gente, ¿no? Claro. Entonces le dije, señora, pues yo desconozco realmente que tiene su hijo, pues ya me dijo, tiene parálisis cerebral infantil, pues me quedé en las mismas, ¿no? Bueno, se llama así, pero pues me quedé en las mismas en ese momento. Entonces, bueno, te estoy hablando del 94 más o menos, no había internet, no teníamos los avances tecnológicos de ahora que te vas a Google y pones cualquier palabra y te da la descripción y te da la definición y te dan ejemplos, etcétera, etcétera. Entonces yo le digo a la señora, si usted me proporciona una literatura sobre el problema de su hijo, pues yo me aboco y combino mi experiencia de natación, de nadador, de maestro, con lo que tiene su hijo y vemos qué resultados podemos obtener. Si le dijeron en México, esto es como los doctores que checan a las personas de la espalda cuando tienes escoliosis, lordosis, sifosis, y los mandan a nadar, pero no te dicen qué van a hacer. Claro. Haz de cuenta, no, vete a nadar. Y entonces llegan con los maestros cuando no tienen la preparación y pues los ponen a nadar, pero no saben que a una persona con sifosis no debe hacer patada de mariposa, por ejemplo. ¿Sí? Entonces claro, tienes que estar preparado. Entonces fue más o menos el caso. Bueno, ya me lleva la señora un libro que empiezo a leer yo y me empiezo a enterar qué es la parálisis cerebral infantil, que es un desorden neuronal que altera el sistema motriz, sistema digestivo, bueno, que es una alteración de todo el cuerpo en general. Y bueno, empiezo yo también a platicar con algunos doctores que conocía o que conozco y me empiezan a explicar algunas palabras que no entendía yo en términos de psicología o en términos médicos que vienen en los libros, para entender mejor, ¿no? Para no quedarme con esa incógnita de que lees un párrafo y de repente viene una palabra que no entiendes, que sí tienes que saber qué quiere decir esa palabra para entender mejor cómo vas a abordar al niño en el agua, ¿no? Y bueno, le digo a la señora, pues bueno, señora, creo que ya estoy enterado de lo que el problema que tiene su hijo y creo que ya es hora de que empiece yo a manejarlo en el agua. Entonces, bueno, como recomendación, que es la primera discapacidad que podemos tratar, que es la de parálisis cerebral infantil, que es de las más populares, podríamos decir, en México, siempre, pues, trabajarlos en posición supina de entrada, ¿no? Obviamente con un agua a temperatura 32 grados, 30 grados, buscando la relajación, buscando el cómo me comunico con estos niños. Algunos sí puedes comunicarte y te dicen sí, te dicen no, te pueden decir algunas palabras, pero muchos no. Entonces tienes que aprender su expresión corporal física en el agua, la tensión que tienen, cómo se relajan, cómo te ven, cómo te miran, cómo te abren los ojos si algo no les parece, cómo balbucean algo si tienen un poquito de miedo. Y bueno, trabajando con este niño, que era una clase de 12 a 12:30, empezamos trabajándolo media hora, venía a la gobernatura Roberto Madrazo con su esposa, Isabel de la Parra, que ella es terapista, y empieza a ver el trabajo que estoy haciendo con este niño, pues yo aprendiendo también a trabajar con él, ¿no? Descubriendo qué podía hacer yo con él en el agua y nos estaba dando
buenos resultados por los comentarios de la mamá, que me decía, fíjate que después de la alberca, la noche de la clase, me duerme más tiempo de lo normal, me come mejor, lo siento más relajado. Al paso del tiempo, ya de meses de clase, fíjate que su tono muscular empiezo a sentirlo más suave de repente, o empiezo a sentir que empieza a tener un poquito más de músculo. Ajá. El agua es mágica y bueno, con los ejercicios que se le aplicaban, movimientos de piernas, a un niño espástico, si tú lo mueves y está estresado el niño, más duro se va a poner. Entonces tienes que buscar el momento adecuado, en el momento que se relaja para poderlo mover, hacerle flexión, que nos va a evitar que se contracturen las articulaciones sobre todo, porque estos niños si no los mueves, se soldan las articulaciones y cuando quieres moverlos ya no puedes, ya están soldadas las articulaciones. Nada entonces, más, perdón, sí, que te interrumpa, pero para los que nos están viendo y nunca ya no identifiquen muy bien qué es espasticidad, imaginen que todo el tiempo tienen su brazo, su pierna o todo su cuerpo haciendo fuerza y doblado de alguna forma. Así viven estos niños todo el tiempo. Entonces, por supuesto, como dice Sergio, se dañan las articulaciones, pero también ellos sienten rico, pues, poder estirar, poder moverse, porque ellos en general, bueno, depende de cómo sea la espasticidad, pero pensemos que sean, o sea, como muy severa, pues imagínense que están hechos como bolita o chuecos, ¿no? Porque depende cómo le dé, pero están contraídos, ¿no? Sí, todo el tiempo. Sí, exacto. Sí, exacto. Todas las horas, ¿no? Sufren mucho, es muy difícil para ellos mantener un desgaste físico terrible, o sea, mantener los músculos tensos. Es muy, muy difícil. Entonces van sintiendo ellos el beneficio del agua. Y una observación para los terapistas, para los maestros, no les tengan lástima. O sea, no se compadezcan de ellos, al contrario, bríndenles alegría, felicidad, cárguenlos, muévanlos, háganles jamaquita, aviéntenlos. Si ustedes ven los videos que yo les paso cuando doy los cursos, van a decir, su profe, ¿cómo hace? Es que es lo que ellos buscan además, que los hagas reír, que se sientan bien, de repente que se ahoguen un poquito y salgan tosiendo. O sea, van aprendiendo a sobrevivir. Y lo que tratamos aquí es una educación integral con la familia, porque muchas familias que vacacionan con este tipo de niños no saben qué hacer en vacaciones. Normalmente la gente vacaciona en lugares acuáticos. Se va a las playas, a los ríos y todos los hoteles donde van tienen albercas. Entonces, ¿qué hacen? Los dejan ahí en el camastro acostados porque no saben integrarlos a la alberca. Parte de la educación especial acuática del programa que tenemos es integrar al niño a la familia y el agua. Que tenemos materiales que podemos usar para que el niño se quede solo en el agua sin tenerlo que estar cargando, porque bueno, también se cansan los papás de trabajar con ellos, convivir con ellos 24 horas al día, porque son niños que no controlan esfínteres, que tienen que estarles dando medicamento cada determinado tiempo. Si convulsionan cada tanto tiempo, hay que estar pendientes para que no se muerdan la lengua, para que no pasen muchas cosas más. Entonces, facilitarles la vida a estas familias, haciéndoselas más divertida con estos niños. Claro. Y además el agua es un medio perfecto para brindarles como distintas experiencias, ¿no? Yo ahorita te oía, ya que tocaste el parálisis cerebral, recuerdo una de mis primeras alumnas con parálisis cerebral, una chica que en ese momento tendría 8 o 9 años, y tal cual lo que les decía, ella todo el tiempo estaba hecha bolita, ¿no? Teníamos la suerte de que quien la llevaba a la clase, además de la mamá, era su terapeuta física. Entonces podíamos platicar mucho y hacíamos cosas en conjunto. Y una de las cosas, de las últimas cosas que logramos con ella fue que se llegara a parar. Ojo, tenía las piernas dobladas, ¿no? Los brazos doblados. Era o sea, se hacía bolita. Imaginen posición fetal, más o menos. Pues imagínense todo el trabajo que tuvo que hacer para que después de años de clase ella se pudiera parar en el agua. Y no hay cosa, yo no recuerdo una expresión tan hermosa como la de ella cuando tocó el piso, ¿no? Obviamente yo estaba así como, ¿no? Porque el agua le empujaba y no tenía como control, ¿no? Era la primera vez que ella estaba de pie.
pero fue como, wow, o sea, ¿qué es esto, no? Y ella no hablaba muy bien, pero se reía, o sea, tenía una sonrisa hermosa, ¿no? Y entonces estaba botada de la risa de qué padre, o sea, qué cosa más bonita lo que estoy viviendo. Sí, Creo que exacto. es un poco, ¿no? Lo que hacemos. Mira, en el caso de Teresita, por ejemplo, pues ella empezó a trabajar, camina con mucha dificultad y le llevó un año aprender a flotar en posición supina o boca arriba, o sea, sola. O sea, un año le llevó. El día que lo logró hacer, hablé a la doctora, a su mamá Teresita, que también se llama, si está por ahí escuchándonos, un saludo. Y y bueno, fue lo mejor que le haya regalado Teresita, su mamá me lo decía, es lo mejor que me ha regalado mi hija, que ella haga algo por su propio, por ella solita, o sea, un año, y la pusimos como la alumna del mes en el pizarrón. O sea, fue una experiencia increíble tanto para Teresita, que se emocionaba así como estaba espástica flotando boca arriba solita, porque además estos niños están en silla de ruedas o están acostados. Estando en el agua no tienes ningún apoyo, tienes esa libertad que te quita la gravedad y entonces estás libre. Entonces es como una emoción para ellos, claro, el sentirse que no te apoyas en nada y que es la flotación de tu cuerpo la que te da la libertad en el agua, pues le llevó un año hacerlo a ella. Y fue algo así súper increíble. Claro, de ahí tomamos un nuevo programa para ella una vez que aprendió a flotar solita. ¿Sí? Claro. Ahora, consejo para todas las personas que trabajan con estos niños. Hay que apuntar cada clase en tu hoja de diagnóstico, que recibiste el diagnóstico de una psicóloga y que te mandó decir de la psicóloga todo lo que tu alumno representa o tiene o padece, y medicamentos que toma también. Y tienes que investigar de medicamentos qué reacciones dan, si te proporcionan sueño, los anticonvulsivos, por ejemplo, te dan mucho sueño. Entonces, tienes que meterte mucho en esto, porque también todas estas reacciones que tienes en el agua tienen una base, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo mides tú el avance de estos niños discapacitados profundos? Porque no te puedes acordar, en mi caso, que yo tenía 45 alumnos y los trabajaba de 9 a 11, de lunes a jueves, todos los días. Es un desgaste energético muy fuerte, porque tú les transmites energía, tú les transmites amor, cariño, energía, movimiento, los cargas, los subes, los bajas, o sea, es agotador, definitivamente. Pero tienes que anotar, aunque hagas lo mismo 10 veces, 10 clases, anotas lo mismo, porque el día que te haga algo distinto, ahí lo vas a tener anotado, pero si no lo anotas, no te acuerdas. Claro. Entonces, para cuando tú, por ejemplo, en el caso de Teresita, que se iba a otro estado a trabajar, si esto lo hiciéramos con un programa a nivel nacional y tuviéramos una hoja de tabulación por cada alumno discapacitado que trabajamos en una alberca y le diéramos una calificación por cada ejercicio que hace, sería muy fácil para los maestros y para las escuelas que yo mandara a Teresita a Mérida con su hoja donde dijera, tiene tantos años trabajando, en la patada tiene una calificación de 5, su espasticidad la relaja, por decir, poner calificaciones y decir, bueno, es que se la llega al número 7, por decir. Entonces, por eso es importante que se hagan este tipo de programas, porque podemos trabajar a nivel nacional con el mismo idioma a nivel discapacidad, pero de natación. Claro. ¿Sí? Claro. Que existiera eso. Y además, ¿sabes qué, Sergio? Hay casos, bueno, me parece que siempre que trabajas con discapacidad, pero hay casos donde es más notorio. A diferencia de las clases regulares, donde es muy evidente que el niño está contento, está triste, mueve fuerte la patada o no, cuando trabajas con discapacidad, los cambios se van haciendo, pero de poquit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 o en poquititititito. Entonces, si tú no, sobre todo cuando vas empezando, tienes que afinar el ojo, porque hay cosas que se te van, ¿no? Sí, o sea, sí, definitivamente. Yo pensaba ahorita trabajar con autismo, ¿no? A mí muchas veces tuve la suerte de trabajar, uno de mis primeros alumnos, lo retomé hace poquito, o sea, en pandemia.
Te estaba hablando que este chico, yo empecé a trabajarlo con él a los 4 años y ahora tiene 22. Ay, Dios mío, claro, claro. Sí, Ajá. sí. ¿No? Y entonces, es un chico con autismo sin lenguaje verbal. Y entonces, al principio yo recordaba cuando nos conocimos, yo no entendía nada. O sea, yo no entendía si estaba contento, si estaba enojado, si me quería, que le gustaba, si me gustaba. No, era muy, porque además a él le chocaba que lo cargara, porque Chihuahua lo iba a cargar, ¿no? Entonces, porque no aceptan el contacto los autistas. Exacto. Entonces, fue mucha cosa y que se tuvo que ir descifrando a lo largo del tiempo. Si yo hubiera tenido un registro, porque en esa época no lo hice, ¿no? Insisto, era de mis primeros alumnos en todo sentido, o sea, no solo con discapacidad, sino mis primeros alumnos de la vida. Entonces, qué difícil. Sí. Si lo hubiera hecho, seguramente, ¿no? Uno, incluso ahora, entendería mejor muchos de sus comportamientos. Claro. ¿No? El autista es un niño muy metódico, muy rutinario. De hecho, cuando llegaban los de taller de los centros Únete, que te dijo que yo trabajé muchos años, iban un poquito combinados entre autistas, Down, deficiencia intelectual, alguno con PCI que tenía capacidad de caminar y manejarse con ellos y eran jóvenes. Entonces, en el momento que llegaban a la alberca y yo los recibía, yo me sentía el peor profesor del mundo porque llegan y te ignoran totalmente. Llegan con una explosividad al agua, que llegan a echarse agua, a gritar, a golpear el agua. Los autistas son de movimientos estereotipados que repiten. Y ya cuando pasaban 4 o 5 minutos, como que ya se enfriaban, entonces ya entraba yo en acción. Claro. Pero de entrada me ignoraban totalmente. Ellos llegaban al agua y eran felices hasta como que se agotaban un poquito, ya podían. Ahora, había, varios de ellos autistas, llegaban y bueno, tienen como momentos en que te prestan atención y entra uno y les puede indicar uno hacer algo. Y dura muy poca esa atención, pero sí como que se fijan y ellos siguen en su mundo. Entonces, de repente entran, yo agarraba una tabla, son un poquito imitativos también, le daba una tabla, a veces le daba la tabla y la aventaban, y pues yo, ok, vamos a buscar otra actividad, hay que irles buscando, pero sí son de que llega el autista, y si ese día, porque bueno, las clases tienen un tiempo establecido, tú como maestro quieres decir, bueno, yo te voy a dar 20 minutos, pero depende también las condiciones en que llega el niño, cómo durmió, cómo estuvo su día, cómo salió de su casa, si ya fue al baño, si ya desayunó. O sea, tienen que ver muchas cuestiones alrededor de en qué condición llega el niño a clase. Entonces son de que llegan y hacen como una rutinita, me voy a esta esquina, golpeo 3 veces aquí, me regreso para acá, golpeo el agua tantas veces, me hundo un poquito y de repente como que empieza a ver así como que dice, ya es hora de irme. Y no lo paras, él se sale, agarra su toalla y se viste y ahí se espera que vayan por él. O sea, así se comporta un autista, ¿sí? Que es, y pues normalmente vienen acompañados de algo en la mano, un muñequito, un reloj, una toallita, que es como su mundo de identificación. Con eso en la mano ellos son felices. No les pongas música fuerte porque no les gusta. No los mires mucho a los ojos porque te esquivan la mirada. No los quieras agarrar, abrazar. No es nada recomendable para ellos. Muchas cuestiones por experiencias, se va uno dando cuenta cómo atenderlos, ¿no? Sí. Pero bueno, por ejemplo, para inicio de año, en el caso de los únetes, que yo me presentaban en el centro como el maestro de natación que trabajaba el taller de educación especial acuática, y pues muchos papás con la gran duda de qué va a hacer este profesor con mi hijo, si está en una silla de ruedas, no camina, no
no interactúa con la gente. Entonces como que desconfían mucho el prestarte a tus hijos para como arriesgarlos y meterlos al agua y como de que dicen, pero ¿qué vas a hacer con él si es un niño que no hace físicamente nada? O sea, ¿qué vas a, o sea, ese es nuestro reto. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Entonces, el primer año pues fue un poco difícil porque no tenía la experiencia o no tenía la base de otros niños que ya había trabajado. Y algo importante que yo hice, y la verdad que fue, por algo me invitan a estar al frente de esto, porque tuve el detalle de filmar muchas de las clases de muchos años, de muchos niños, de escribir. Entonces, todo este trabajo está apoyado en videos. Por ejemplo, tengo un niño Down, Mario Contreras, que yo lo empecé a trabajar de 2 años y medio y a los 23 años terminó de trabajar conmigo y tengo toda esa en video, todo ese avance desde que lo tengo en brazos, donde hacemos los bucitos juntos, donde aprendió a nadar los 4 estilos, a la par de otro niño. Sí, muy bien, él compitió en Olimpiadas Especiales, un niño súper bien cognitivamente hablando, a comparación de otro niño Down más o menos similar, que también estuvo muchos años, que también tengo los videos filmados, con menos capacidad intelectual, física también un poquito más limitado, que no pasó de aprender a nadar perrito con las mismas condiciones, los dos siendo síndrome de Down. Entonces, no puedes tampoco establecer una clase para los niños Down, para todos, porque cada niño es distinto y tienen distintas capacidades. Yo, un niño Down, si estás trabajando con él y por accidente se te hunde tantito o traga tantito agua, se te regresa al inicio. Y tienes que empezar otra vez desde bucitos y otra vez vamos acá y te voy a abrazar y te voy a cargar. Son muy desconfiados, son muy alegres, son clases muy divertidas con ellos, son niños muy divertidos, o sea, son clases que casi las pides, ¿no? Porque los niños Down, la verdad que son divinos, las niñas y los niños, hay de todo, pero son, creo que es la parte como el circo de la natación con ellos, ¿no? Porque son muy ocurrentes. Y ¿sí? Cariñosos como... Cariñosos, te abrazan, te apapachan. Yo cuando llegaba al centro Únete allá que había, no sé, la posada o cosas así, me veían cara de agua, yo creo, porque corrían a abrazarme. O sea, no era Sergio Chávez, era el agua, lo que les representaba el estar en el agua conmigo. ¿Sí? Claro, y el cariño, esa empatía con ellos, al apapacharlos. Y bueno, hablando de esto también, estar muy en contacto con los papás de estos niños, porque una cosa es la psicóloga que está en el centro o la psicóloga que te manda el diagnóstico del niño, que no te dice el problema biológico, si quieres, la deficiencia que tiene, el diagnóstico, el problema, las capacidades o discapacidades que puede tener el alumno, pero siempre es importante hablar con la mamá. Porque, por ejemplo, hay niños que nacen, niños con parálisis cerebral que nacen bien, ¿sí? Y a raíz de una meningitis a los 9 meses, al año, les llega la parálisis cerebral. Está por ahí, he leído en algunas cuestiones por ahí, como que ya está definida la parálisis cerebral en alguna actividad biológica del niño que a tal edad le va a dar, ¿sí? Y ha sucedido, yo tengo fotos de niños que tuve como alumnos donde el niño está parado, el niño está en el mar jugando y al año y medio tuvo una calentura súper alta que convulsionó y a raíz de ahí el niño se quedó con parálisis cerebral infantil. Qué fuerte. Entonces, otro caso, por ejemplo, un niño Down, Javier, que tenía, creo que como 11 años más o menos, le encantaba el agua, pero no pasaba de estar sentado en la orilla. Y si, claro, yo lo cargaba, se me montaba, o sea, montado con un miedo, al contacto con el agua. Le llamaba mucho la atención, porque también hay que tomar en cuenta todas las características del agua. Cuando yo doy estos talleres, les doy una sola clase de las características del agua, de la cohesión, de la refracción del agua, porque también ponte la empatía en la cabeza de ese niño
y no saben por qué el agua brilla, no saben por qué el agua se mueve, no saben por qué un tubo que metes al agua se ve chueco. Acá está derecho, pero donde entra el agua se ve como que está curviado. ¿Por qué flotan las cosas en el agua? ¿Por qué no puedes partir el agua? Claro. Entonces, todas esas propiedades físicas, todas las leyes de Newton, que a toda reacción hay una acción o a toda acción hay una reacción, tiene que ver mucho. Conocer el cuerpo humano al 100%, rangos de movimiento, todo, huesos, músculos, intersecciones, todo tienes que conocer para no lastimar también a los niños cuando logran relajarse, hasta dónde puedes levantar un hombro, hasta dónde puedes bajarlo, cómo lo puedes cruzar, cómo puedes relajar haciendo ciertos giros en piernas, brazos. Entonces, la verdad que es importante que estas gentes se preparen, que los futuros terapistas porque una cuestión es terapia, que es rehabilitar un miembro dañado, a una educación acuática, es como una educación integral del agua, familia, terapista, que ves el beneficio, porque un parálisis cerebral infantil no vas a lograr que camine, no vas a lograr que no esté espástico, porque ya es un daño irreversible neuronal. Postnatal, así está ya, no lo vas a modificar, la ciencia no ha logrado tanto. ¿Sí? De poder manejar eso y relajar. Hay operaciones en dados momentos cuando las espasticidades son demasiado tensas, cortan ligamentos y logran que se relaje un poquito una parte de la pierna, cuando tienen pie equino, por ejemplo, los niños con parálisis igual, hay unas incisiones que les hacen en los tobillos para relajar un poquito. Bueno, tener conocimiento de todo esto, pero te platicaba de Javier, este niño Down, que en el diagnóstico no venía el caso de él. Entonces, en un 10 de mayo, pues yo llegaba a los festivales de 10 de mayo, que a veces era el maestro de ceremonia, ¿no? de estos centros UNED, y logré platicar con la mamá de Javier y digo, señora, cuénteme, el niño tenía una cicatriz rara aquí en el estómago, que no lograba descifrar qué era realmente. Entonces le digo, señora, platíqueme algo de su hijo. Le digo, le gusta el agua, pero cuando lo quiero meter se pone muy ansioso, me abraza, se va, viene otra vez, como que sí quiere, pero hay algo que lo detiene, o sea. Entonces me dice, mire maestro, es que cuando el niño tenía 3 años, yo dejé una jarra de agua hirviendo en el centro de la mesa. Me metí a bañar, jaló el mantel y le cayó el agua hirviendo. Entonces, digo, no hirviendo, a lo mejor estaba caliente al grado de que sí le hizo una ligera quemada, pero no se veía como una quemada que ves tú como quemada, sino era como un raspón, haz de cuenta. Entonces, el trauma del niño era que relacionaba el agua con el agua caliente. Claro. Y estos niños, pues no es fácil de manejar sus emociones porque también traen un poquito el área cognitiva alterada, no razonan al 100%, tienen como que el disco duro un poquito alterado y nada más el disco rápido es el que aprenden a vestirse, a cambiarse, a comer, a hacer ciertas actividades, pero no procesan más allá de, ¿sí? Entonces, bueno, para que veas cómo hay que estar en contacto con los papás de los niños, también hay que platicar con ellos si nacieron a tiempo, si tuvieron deficiencia de oxígeno al nacimiento, cómo fue, si fue parto, si fue cesárea. Todo esto te indica el posparto del niño, conductas que más adelante tienen que ver. Entonces, obviamente, con la psicóloga del centro, pues ya se atendió de una manera distinta a este niño y sí logramos quitar esa fobia, esa acuafobia que tenía por ese suceso del agua caliente. Qué maravilla. Y al rato lo teníamos en el corral, ya disfrutaba, sí logramos como darle la vuelta a esa página de él, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, son experiencias de estos niños. Oye, y también pensaba la importancia, ahorita que platicabas del contacto con los papás, no solo de como las condiciones previas al diagnóstico, sino como de las etapas que están viviendo en ese momento, ¿no? Yo recuerdo a Marcelo, este niño con autismo que les platicaba, fue muy fuerte, porque cuando llega Marcelo conmigo, recién le habían dado el diagnóstico a la mamá. Okay. Entonces, ¿de qué edad? De 4 años. Entonces, ni la mamá, ni yo, ni nadie, ¿no? O sea, alrededor, sabíamos cómo trabajar con él.
¿no? Claro. Entonces, digo, y en general, yo creo que a ti te concordarás conmigo que en general las mamás con niños con discapacidad están buscando todo, ¿no? Médicos, terapia, alimentación, actividades, ¿no? Todo para buscar que su hijo esté mejor. Bueno, en este caso era mucho más, porque la mamá quería entender, ¿no? Entonces, bueno, esa etapa versus otros, donde a lo mejor están en el cambio de medicamento. Recuerdo otro de mis alumnos con un síndrome convulsivo, donde los cambios de medicamento nos hacían pedazos, ¿no? Pero si yo no entendía con la mamá de que estaba en un cambio de medicamento, yo no me preparaba para lo que iba a pasar. Y entonces, en general, o estaba letargado o estaba agresivo, ¿no? Y yo tenía que estar cuidado por mí, por la clase y por él. Porque además había que asegurarnos que se hubiera tomado el medicamento, ¿no? Como todo lo que nos toca. Pero ahí es, insisto, no solo el pasado, sino estar en constante de cómo estamos ahora, qué dijo el médico, hacia dónde vamos, qué hay que trabajar, qué onda con la alimentación, qué onda con el medicamento, porque todas estas cosas pueden afectar para bien o para mal el desarrollo que tenemos en la alberca, ¿cierto? No, y además tenemos que tener mucho cuidado lo que hablamos nosotros terapistas con los papás, porque los papás quieren escuchar qué va a pasar con la clase, o sea, qué le vas a dar a mi hijo, para cuándo me vas a decir qué van a dar, por ejemplo. Entonces, sí, debemos de ser muy cuidadosos de la proyección, dependiendo las capacidades o discapacidades que tiene el niño, al hablar con los papás. No podemos hablar de más, porque si hablamos de más nos va como en feria, ¿sí? O sea, que le digamos al papá, ¿sabe qué? Yo creo que su niño en 3 meses nada, y pasa un año y año y medio y el niño no nada. Entonces, debemos tener mucho cuidado cómo estamos proyectando a los niños dependiendo lo que vemos que están haciendo. Es mejor decirles la condición actual del niño, cómo lo voy a trabajar y a cómo vayan sucediendo los resultados. Es más bonito decirle al papá el resultado presente que tenemos a decirle que va a hacer esto y no lo haga. Claro. Quedamos muy mal y los papás de veras se molestan mucho, 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 porque ellos están esperanzados a que realmente su niño evolucione de una manera positiva en cuanto al resultado, porque además están pagando por algo. Entonces sí hay que ser muy claros y muy sinceros con los papás y decirle, ¿sabe qué? Su niño tiene este problema y lo que vamos a conseguir con la clase es mejorarle su calidad de vida, su reloj biológico. ¿A qué me refiero? Que va a tener una digestión mejor, va a comer mejor, va a tener un mejor sueño, va a tener una vitalidad mejor. Si hablamos de vitalidad a la frescura del ser humano, lo que manifiesta como ser humano, que se sienta con más energía, no tan cansado, no tan agobiado por su problema, sino que el día que le digas que va a clase, de hecho, ahí en los centros UNETES, las mamás me contaban que sí engañaban a los niños, así como de a mentiritas, que el día que no querían ir a la escuela, no sé si les tocaba el martes natación y el lunes no quería ir, entonces le decía a la mamá, hoy te toca natación, y el niño se levantaba y rapidito lo vestía, y el chiquito, pues a lo mejor en el transcurso del día se le olvidaba que le tocaba natación, y si algo era, no, es que te toca mañana natación, pero de momento la mamá se lo zafaba y lo vestía rápido porque le decía que sí, porque amaban ir a la alberca, todos, o sea, todos. Oye, Sergio, y no sé si te pasaba, pero yo siempre que trabajo con discapacidad, se oye raro, pero me siento como un poco detective, ¿no? Entonces, tengo el diagnóstico, sobre todo para entender cuáles son las condiciones pues, generales de ese chico o chica, pero en general como que lo mantengo como en otro lado, no lo tengo tan presente, y me dedico a investigar, ¿no? A ver qué pasa, a ver qué sí, a ver qué no. Porque yo un poco lo que decía es que los diagnósticos nos dicen mucho el no. No puede ver, no puede escuchar, no camina, tiene todo duro, digo, palabras enigmas y todo este show, pero te dicen el no, pero nunca te dicen lo que sí, ¿no? Exacto. Sí, de hecho, muchas veces los doctores
hablan un poquito de más y, por ejemplo, dicen, no, este niño nunca va a caminar. Y de repente ves que a los 5 o 6 años ya está caminando. Y la mamá, como así reprochando, digo, no es hablar mal de los doctores ni nada, pero sí me decía, es que cuando nació el niño me dijeron que no iba a caminar nunca y ya camina. Sí. Por eso te digo, hay que tener mucho cuidado lo que les decimos a los papás. Y sí, hacerle al investigador y al investigador de veras en grande, con bases científicas también y que investigues un poquito qué pasa si yo puedo mover un poquito más allá, cómo puedo en ciertos puntos nerviosos hacer unas fusiones para tratar de relajar un miembro, ¿sí? ¿Cómo le enseño una inmersión a un niño que se ahoga? O sea, que tú lo hundes la primera vez, va a salir, o sea, ahogándose, tosiendo, porque la reacción natural del ser humano en el momento que sientes el que vas adentro del agua es esto. O sea, metes aire y metes agua. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacía yo para enseñarlos a hundirse? Les tapaba primero la nariz y luego con la mano la boca. La boca. ¿Sí? Entonces tú sientes en la palma de la mano, obviamente no sueltas la nariz, pero en la palma de la mano sientes si te están como chupando, ¿sí? Y es algo que es un reflejo que traemos de nacimiento, que se va perdiendo, pero en los discapacitados funciona distinto. Entonces, vas sintiendo cómo vas perdiendo esa succión de aquí. Entonces ya nada más los empiezas a hundir con la nariz tapada y ya no te están tragando agua. Claro. Y poco a poquito vas pasito a pasito hasta el momento que ya puedes hundir al niño y sale y empiezan a disfrutar. Y no tienes idea cómo disfrutan estar abajo del agua. Si tú miras esos videos que yo tengo, las sonrisas que llevan abajo, o sea, dices tú, no es posible. Yo cuando doy esos cursos cierro con un video de 5 minutos donde se hicieron collages de videos hermosísimo que de veras dices tú, no, qué cosa tan hermosa con la música de Andrea Bocelli, esta de la música que canta con Marta Sánchez. No, dices tú, la piel se te eriza de ver y de oír. O sea, de veras es increíble lo que logras o lo que logran hacer los niños con el apoyo de uno cuando son bien encausados. Que de repente tienes accidentes y provocas que se vomiten porque no salió bien lo que proyectabas, que de repente hay que estar muy en contacto con los horarios de baños, de ir al baño de los alumnos para que no tengas accidentes. Porque el pañal te da cierta inestabilidad en el agua, ¿no? Yo no soy mucho de meterlos con pañal acuático, al menos que vayan un poquito con el estómago revuelto, cosas así. Las mamás saben perfectamente los horarios de los niños, porque les dan de comer, saben sus horarios, saben cómo se comportan. Entonces, lo normal es meterlos en traje de baño. Si todo está normal, es muy raro que estando en actividad física se te hagan popó. ¿Sí? La pipí, bueno, sí de repente se te pueden hacer, pero bueno, las albercas se tratan, tienen productos, no le vas a estar contando a la gente que si su pipí el niño, además 200 mililitros de pipí entre 10,000, 100,000, 40,000 litros no representa nada, el agua se va a filtrar, y, digo, no pasa nada, ¿no? Pero sí hay también que tener cuidado y también quién está observando las clases. No es muy común que la sociedad reciba en grupos regulares a niños discapacitados. Lo siguen viendo feo, los papás sienten que van a atrasar al grupo cuando tienen un poquito de capacidad física y puedes integrar, no sé, un niño con autismo con cierta capacidad a un grupo regular de niños de 4 años o un niño Down que lo metas a un grupo regular. Ese recelo todavía socialmente existe, como que los ven así, como que van a preguntar a la administración, oiga, ¿y ese niño no va a atrasar al grupo? ¿No va a O sea, hay que tener mucho tacto para esto, porque sí puede afectar a la asistencia normal de los niños normales también. Entonces también a qué horas voy a dar las clases con niños con discapacidad, que muchos de ellos no asisten a la escuela
Hay horas muertas en las escuelas que se pueden aprovechar perfectamente para meter a toda esta población. Y sí los invito a que abran las puertas de sus instalaciones. Desafortunadamente, aquí pueden meterse un poquito a la labor social como escuelas, porque estamos hablando que el 90% de discapacitados en México son de población de escasos recursos. Dado precisamente a los escasos recursos, a la mala alimentación, al alcoholismo, a muchas cuestiones de drogadicción, hay consecuencias en los niños que nacen con discapacidad. Entonces, igual muchas de estas personas no tienen recursos para pagar una clase de natación, que muchas veces los centros acuáticos o terapistas abusan en cuestión económica por ser una cuestión muy especial, quieren cobrar mucho más por atender a estas personas. Y bueno, esto ya es cuestión profesional de cada quien, pero yo sí les invito a que se abran un poquito al servicio social en este aspecto, porque sí recibimos mucha retroalimentación de ellos, muchos beneficios en cuestión de ser humano, el dar y recibir. Es bonito. Pero además de una sensibilidad muy distinta. Yo pensaba, o sea, para mí sí creo que hubo un cambio como persona, pero también como maestra, cuando ya empecé a trabajar con autismo de una forma consciente, ¿no? O sea, no como esta maestra primeriza que no entendía nada, que su alumno la mordía, la pellizcaba y no entendía por qué, ¿no? Ya que pasamos esa etapa, ya que entendí de qué se trataba, ¿no? Ya que me lograba comunicar con él y con otros de los alumnos, porque en esa época me tocó trabajar con todo, ¿no? Pues ya que estaba mucho más preparada, consciente, ya que pensaba por qué iba a poner X o Y ejercicio, ¿no? Pero sobre todo hablando en términos de comunicación y de entender la dinámica con cada uno de mis alumnos, me parece que sí te da una sensibilidad totalmente distinta. Empiezas a ver a las personas con o sin discapacidad de una forma distinta. Totalmente, hasta tú como persona cambias, ¿sí? O sea, empiezas a ver el mundo de otra manera. O sea, como que empiezas, digo, entrenadores de natación que nos metemos a esto, pues aquí no vas a llegar a exigirle al alumno que te haga tanto tiempo en tanto. Aquí es una pasividad y una tranquilidad. Y aquí no es que apúrate y dale y fuerte. Al contrario, aquí todo es pausado, tranquilo. Compartir tus conocimientos a alguien que va a ir de una manera muy relajada, que mucha gente pues dice, es que siento que estoy perdiendo el tiempo porque no veo avances. Bueno, tú no estás viendo el avance, pero él sí está sintiendo el avance que está teniendo. Igual no vas a ver avance nunca, pero la calidad de vida que le estás dando a este niño con esta atención en el único medio que puede moverse, que es el agua, olvídate, es otra cosa. Y realmente ya te das cuenta de que nada más el llegar a la alberca, cómo se emocionan, cuando lo están cambiando, cómo se emocionan, cómo están estirando los brazos hacia la alberca y salen llorando porque no quieren irse del agua. O sea, eso es súper emocionante cuando tú vas a sacar a un niño que ya se le terminó el tiempo y sabes que sale llorando es porque quiere regresar a tener más clase. Claro. ¿Sí? O sea, estás haciendo un buen trabajo, entonces siéntete orgulloso cuando tu niño sale llorando porque no quiere salirse, claro. Porque realmente estás haciendo un muy buen trabajo. Olvídate si nadó, si pateó, si no pateó, si nada más lo paseaste en posición supina por toda la alberca sintiendo la magia de correr en su cuerpo, que lo relajó, que lo estimuló, que tuvo mejor circulación por la presión del agua, que se sintió libre sin nada, sentimiento en la espalda de una colchoneta, nada, o sea, fue algo maravilloso para él. Sí. Entonces, todos estos, sí. Déjame contarles algo, como para que la gente que nos da visualice esto de que creemos que no pasa nada y sí pasa.
En esta época de Ana Paula, que no entendía nada, etcétera, al mismo tiempo de Marcelo, que es el alumno que les platicaba, trabajaba con Omar. Omar era un chiquito con autismo, tampoco que no tenía lenguaje. A diferencia de Marcelo, Marcelo adquirió el lenguaje y lo perdió. Omar nunca habló. Omar tenía 5 años. Y entonces yo tenía una relación un poco distante con los papás, no era fácil hablar con ellos, a veces los llevaba a la abuela, entonces era como raro, ¿no? Ahí estaba yo más de detective. Entonces, en esta experimentación, yo trabajaba un chorro con el lenguaje, ¿no? Y entonces yo le decía, pues yo no sé si habla, si va a hablar, pero pues hablemos, ¿no? Y entonces yo le decía, yo soy Ana, y le llevaba su manita conmigo, tú eres Omar, el agua, así. Y así estuvimos como meses y meses, yo creo que tirándole un año. Ok. Pasó el tiempo y de repente llegó la abuela y me dice, oiga, Miss, ¿usted es Ana? Y yo, ok, tenemos un año trabajando y no saben mi nombre. Sí, soy yo. ¿Por qué? ¿No? No, pues es que ayer Omar estuvo Ana, 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 Ana. Fíjate. Y de ahí, seguro en la escuela, o sea, seguro en la escuela también había estimulación del lenguaje, seguro sus papás se trabajaban. O sea, no digo que lo que yo hice fue lo que desató el lenguaje. Lo que sí es que Omar disfrutaba un chorro el agua y lo que les decía es, quiero ir para allá, ¿no? Llévenme con Ana, ¿no? Claro, exacto. Y entonces yo me sentí un poco loca, ¿no? Pero yo decía, bueno, pues si sirve, que sirva, y si no, pues yo estoy aquí, ¿no? Y entonces es un año de yo soy Ana, tú eres Omar, el agua, no sé qué, y al final funcionó, ¿no? Al final yo no sabía si estaba teniendo repercusiones en él o no, y resulta que sí. Claro, claro, influyes muchísimo, no tienes idea, uno a veces no percibe hasta que suceden las cosas como en el caso de este niño. Digo, es que te vas llevando sorpresas y te enseñan mucho ellos que una capacidad que uno creía que no tenía, ¿sí? Desarrollan otras capacidades a la par de las que no tienen, como en el caso de que no tu nombre, la que te llamaba lo oía hasta que logró pronunciar tu nombre y era su felicidad decir tu nombre por recordar estar en el agua. Sí. Sí. Claro. No, bueno, cuando me dijo eso a la abuela, bueno, yo me sentí así. Y de ahí, ¿no? Fue un parteaguas porque entonces también los papás empezaron a trabajar mucho más lenguaje. Ya Claro. se empezaron a acercar y entonces Omar empezó a tener muchas más palabras. Era como muy impresionante porque era como si las tuviera guardadas y como si no hubiera encontrado el sentido de por qué hablar, pero que sí podía hablar, no sé, hablaba bien, ¿no? O sea, Ajá. palabras, ¿no? Pero decía, las palabras que tenía las decía muy bien, ¿no? Ok. Era como, pues sí, que como que no había sido su tiempo, ¿no? Y entonces empezó a desatarse, hasta tener ya, o sea, un buen lenguaje. No articulaba, hasta donde yo me quedé, no articulaba oraciones, pero sí tenía nombres, nombres de cosas, de animales, nombres de personas, ¿no? Entonces ya el lenguaje se iba desarrollando más, así que por eso les decía lo del detective, ¿no? Pues a lo mejor dice el doctor que no, pero pues tú échale, no pierdes nada, ¿no? Sí. No. Otro tema aquí que podemos tocar es el material. ¿Qué material utilizamos para los niños con discapacidad? Hay que irle buscando que no estén siempre en contacto con nosotros, sino ir buscando esa independencia en el agua a través del material. Tenemos tapetes, tenemos salvavidas de distintos diámetros, de distintas circunferencias, que nos facilitan mucho darles la libertad de poder mover sus piernas, de poder mover sus brazos en un salvavidas, de las que no tienen control de cuello porque son demasiado flácidos, empezar a sostener un poquito su cuello, a balancearlos adelante, atrás con el salvavidas, los tapetes que tenemos, y ir prudentemente subiéndolos al material, porque si los tienes acostumbrados de estarlos agarrando del brazo, de la pierna, de la cabeza, y de repente los sueltas en un tapete,
como que sí se apanican un poquito, ¿no? Una manera de enseñar a flotar a los niños en posición supina son usar los tapetes que usamos para yoga, que son muy delgaditos, pero que flotan muy bien. Entonces ahí sí se los podemos poner abajo y te dan cierto apoyo. Y aquí más que nada es la sensación física de que tienen algo en la espalda. Cuando todavía quieres soltarlos y ves que les tiemblan los brazos y tienen esa inseguridad porque se están solitos. Entonces, con el tapete lo puedes subir y poco a poquito se los vas jalando, se los vas jalando, se los vas jalando, hasta el momento que les sacas totalmente el tapete y logras que el niño se quede. Y obviamente al principio te pela un poquito los ojos como diciendo, agárrame porque me estoy hundiendo. Y la realidad es que no se está hundiendo, está aprendiendo a sentirse solo en el agua. ¿Sí? Entonces, todo tiene como un proceso de enseñanza que tienes que ir clase a clase experimentando qué material es para cada niño. Los aritos que les metemos en los brazos, estos alemanes, digo, hay infinidad de material, ¿no? Que podemos usar, las mismas pesas de aquafitness que se les ponen aquí abajo para darles un poquito de estabilidad, las pesas grandes igual, que se puedan agarrar, que tengan la facilidad prensil de estar agarrados y poderles mover un poquito las piernas, o si tienen los barandales en la orilla, enseñarlos a que buceen y cuando lleguen se agarran solitos. Es buscar la variedad de la clase en beneficio del alumno, tratar de explotar lo mejor y la variedad de ejercicios que puedas tener para ellos. Claro. Y si vas apuntando, obviamente, porque como que luego caes en una cierta monotonía de la clase y ya se te olvidó hace 3, 4 meses qué hacías que no estás haciendo. Entonces, de repente, darle una revisadita para ver el avance de tus hojas de diagnóstico. Digo, si tiene 8 clases al mes, haz una hoja donde puedas apuntar mensualmente el avance y al terminar ese mes, en la última parte, poner la observación si en la clase 3, 5 u 8 hizo algo distinto, para que también no tengas que leer toda la hoja cada vez que lo vas a revisar, sino haces como un resumen al mes, que bueno, que le puedes informar al papá, o también estar en contacto con el psicólogo o la psicóloga del resultado que está teniendo el niño en la alberca, porque muchas veces cuando van a consulta estos niños, el doctor ve un avance y no sabe que está en clase de natación y el pregunta, o el terapista y pregunta, ¿qué más está haciendo? No es que lo estamos llevando, no lo dejes de llevar, le está funcionando excelentemente bien. Claro. ¿Sí? Entonces, podemos trabajar en conjunto con los terapistas, con los doctores, y no hay mejor educador o especial acuático que un nadador. ¿Por qué? Porque sabes y has experimentado cómo se mueve tu cuerpo en el agua. Cómo flotas, si sueltas el aire te hundas, si no lo sueltas, si tomas más flotas mejor, en qué posición te entra el agua en la nariz, cuando haces una maroma, si no soplas por la nariz, te entra agua. Entonces, si todo esto lo vas a hacer con tus niños y no eres gente de agua, si eres un terapista físico nada más, hay muchas cosas que desconoces qué pasa con la persona en el agua. Correcto. ¿Sí? Entonces, si no eres una persona de agua, métete al agua primero para que experimentes todo esto. Nada, aprende a nadar, húndete, bucea, da maromas en el agua, que sientas cómo tus oídos, cómo tu cuerpo, cómo tu espacio en el agua es distinto. No cierres los ojos cuando haces una maroma. Al contrario, ve ese proceso de cómo es una maroma en el agua sin cerrar los ojos, soltando el aire por la nariz, sino sales y estás pero con los ojos llorosos y ya estás estornudando y bueno, entonces todo esto lo tienes que experimentar para que tú tengas cuidado de que no le suceda a tus alumnos en el agua. Que son muchas precauciones que sí tienes que tomar, las tienes que tomar porque si hay riesgo, si no estás preparado para vivir todas estas experiencias con los niños y que no te señalen por no dar un buen servicio, ¿sí?
sea, que te lo sientas, que te lo creas y que realmente tengas la empatía, esa empatía de aceptar a todos estos niños con todas sus discapacidades, con todas sus deformaciones faciales, corporales, que es bien importante eso, porque eso es un desgaste de energía, una transmisión de energía que existe en ambos sentidos, ¿sí? Y sí es desgastante cuando tienes varios alumnos en el día, sí terminas agotado realmente y sí necesitas una retroalimentación porque necesitas compartir todo esto con estas personas. Y de hecho yo me atrevería a decir, y ojo, esto sí lo digo como psicóloga, que no, que si ustedes trabajan mucho con población con discapacidad, busquen tener claros descansos, idealmente entre una clase y otra, o si no, 2 y descansan, 2 y descansan, porque no solo es el desgaste de energía, como decía Sergio, sino, seguro tú lo viviste, Sergio, o sea, al final son clases que implican mucha paciencia, entender lo que decíamos, a lo mejor estás tú con mucho empeño en el movimiento de la pierna, qué sé yo, ¿no? Y intentas 1, 2, 3, 28 veces y no te sale, ¿no? O ya se enojó, te mordió, no sé, algo. Imagínense así todas las clases continuas. Entonces necesitas un desconecte tantito, ¿no? Sí. A lo mejor desconecta. Idealmente yo diría, sálganse del agua, caminen un rato, media hora, pero yo sé que no siempre se puede. Muchos maestros trabajamos por horas. Pues por lo menos Sí. una clase regular, ¿no? Algo que les cambie el chip, ¿no? Si puede ser un adulto, un niño, no importa, pero algo que les cambie el mood y entonces retoman. Porque sí, o sea, la paciencia se agota, o sea, ¿no? Y necesitamos Claro. paciencia, necesitamos mucho amor y necesitamos, ¿no? Estar en un buen mood. Y tú sabes, ¿no? O simplemente los chicos con autismo dicen por ahí que son súper sensibles a cómo viene uno. Y yo creo que sí, a mí me ha tocado varias veces. Y entonces a mí me tocaba justo con Marcelo, era clarísimo, donde si yo llegaba triste o había estado enojada y tuviera una clase con él, por más linda que yo estuviera, no había forma. O sea, era una clase imposible. Y por más que yo pusiera mi cara y sacar los juguetes no había forma. No había forma. Algo Marcelo decía, hazte para allá, tú traes una energía medio fea, ¿no? Bueno, es un poco eso. Entonces necesitamos como, pues eso, tener esta posibilidad de limpiarse, de estar lo más zen y de buscar esos espacios para poder dar lo mejor de nosotros también. Definitivamente, ellos leen tu estado de ánimo y dependiendo tu estado de ánimo es la duración de la clase que vas a tener y la apertura que tengan con uno como educador, ¿sí? Ahora, ¿cómo vas a programar tus clases? O sea, no es que vas a llegar a inventar una clase en el momento. Tú ya tienes bien definido qué estás trabajando clase por clase porque tienes que trazarte objetivos en el programa de cada niño. Entonces, sí tienes también que hacer un poquito de trabajo de campo, de oficina y proyectar qué es lo que tú esperas de cada uno de estos alumnos, dependiendo sus discapacidades o capacidades que tienen. Y sí hay que trabajar con base científica esto, porque si no estás haciéndole como a loco, a ver qué puedo obtener, y pues realmente tus resultados van a ser muy pobres. Si investigas un poquito, si le pones un poquito más de ganas, si te capacitas mejor, si tienes más herramientas que brindar en la clase de apoyo, de respaldo, tienes muchísimos mejores resultados. Oye, Sergio, pues sin duda nos podríamos quedar, o sea, 6 horas hablando de este tema, pero eso va a obligar que no sé, el próximo año te des otro clavado por acá. Y bueno, Claro. Y si no, en febrero ahí con Carlos. Con Carlos, y hablar en específico de síndromes, porque digo, síndromes hay 1200, 1400, no podemos saber todos, pero sí investigar muy bien
lo que llega, porque hay muchos síndromes enlazados unos con otros de, por ejemplo, múltiples discapacidades, un niño autista que tiene parálisis, que tiene retraso, que tiene varios problemas, no nada más el autismo, ¿sí? Claro. Entonces, sí tenemos que estar muy bien empapados, pero sí hay un patrón, por decir, de la discapacidad que tienes que conocer. Sí hay una actitud que debes tener ante cualquiera de los discapacitados, y esto se llama empatía. ¿Sí? Sí. Abrirte con cualquier alumno que te llegue, independientemente de su discapacidad. Tener esa voluntad, ¿sí? Sí. ¿Cómo vamos? Oye, pues sin duda me gustaría que para cerrar el día de hoy nos regalaras como, no sé, un mensaje, una idea, algo para todos los que nos están viendo, pues no sé, en relación a todo lo que hemos platicado esta noche. Bueno, pues el mensaje sería, si no has trabajado con niños discapacitados, anímate. Vas a tener una retroalimentación increíble. Cada uno nos conocemos hasta dónde podemos dar, porque no todos podemos hacer esto, trabajar con estos niños. Y esto definitivamente está basado en el tipo de personas que somos. ¿Qué creencias tenemos? ¿Qué actitud tenemos ante la vida? Si somos positivos, si somos serviciales, si somos gente que nos gusta compartir, que nos gusta dar, se nos va a facilitar más el trabajar con estos niños definitivamente. Y ustedes lo van a experimentar de una manera física, podríamos decir, porque sí puedes experimentar y tratar, aunque no tengas la capacidad intelectual o del conocimiento de hacerlo, pero sí te puedes dar cuenta cómo los mismos niños se dan contigo o no se dan contigo, porque no todos somos monedita de oro, definitivamente. Ellos tienen un sexto sentido, como decías tú, Ana, cuando vas con tu estado de ánimo un poquito caído por algún problema familiar, de pareja, económico, y no llegas con esa misma vibra, ellos leen perfectamente esto y sí hay no rechazo, pero no una apertura como normalmente acostumbran estar. Entonces, pues siempre tener la voluntad y esa empatía para estar con ellos y vas a tener una retroalimentación envidiable. Ay, qué bonito, Sergio. Sí, anímense. A mí me encantaría que cada una de las albercas que tenemos en nuestro país, que son un chorro, cada una se animara a tener distintos alumnos de esta población. Y yo nada más voy a soltar ahí una para los dueños de las albercas. Pueden hacer un programa de beca a un alumno. Sí. Que los mismos alumnos, ya si no, porque yo sé que los costos, los maestros, etcétera, pero ¿qué tal si ponen un letrero en sus albercas de quieres becar a un alumno, no? Además de lo que pagas de tu mensualidad, añade tantito más, ¿no? Y así de poquito en poquito pueden ir apoyando a la población, ustedes ponen las instalaciones, a ver, a lo mejor los mismos alumnos ayudan a poner el gasto de las horas del maestro, qué sé yo, algún elemento, ¿no? Donde se genere comunidad dentro de las mismas albercas y podamos apoyar a las distintas, bueno, niños y personas, no solo niños, que requieren, que más bien que el agua les va a hacer mucho, mucho bien. Ojalá, pues más albercas se animen. Exacto, sí, totalmente de acuerdo contigo. Es un proyecto increíble. ¿Sí? Oigan, pues Sergio, sin duda el año que entra nos vamos a ver, ya sea con Carlos o en otro programa, sin duda. Perfecto, gracias. Y nada más decirte que fue un programa maravilloso. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuando gustes. Ya, gracias. Te doy la palabra. Oigan, y nada más invitarte a ti, Sergio, y a todos los que nos están viendo el programa del próximo miércoles. Es el programa es el último programa del año. Qué padre. Que me encantará que me acompañen porque les voy adelantando. Van a estar con nosotros mis grandes cómplices de este año, mis grandes cómplices acuáticos. Va a haber de todo un poquito, aguas abiertas, clases, capacitaciones, de todo un poco.
Así que va a estar muy bonito. Para mí es muy especial, así que ojalá puedan vernos, ya saben, miércoles 8:30 de la noche. Y Sergio, otra vez, muchísimas gracias por aceptar. Me encantó conversar contigo y con todos los que están del otro lado. Buenas noches. Gracias a ti, Ana. Saludos a todos. Cuídense mucho. Bye. Bye. Deseamos que este programa te haya gustado. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok como Y Además Nadamos. Este programa fue apoyado por Aidea. Te esperamos en el siguiente.